la resurrección de Cristo. Bueno, no voy a hacer un discurso bonito sobre el milagro, entre comillas, de la resurrección de Cristo, porque no es comparable a los demás milagros, no es como el milagro de Lázaro, es una cosa distinta. Y para entenderla bien, necesito recurrir a una explicación sobre la filosofía griega que incorporó la Iglesia Católica en su teología y concretamente en lo que se refiere a la inmortalidad del alma. Tenemos todos incorporado algo que no proviene del Evangelio, que no proviene de la Biblia, que es la idea de que el ser humano está compuesto por un cuerpo, y un cuerpo mortal y un alma inmortal. Y eso lo hemos mezclado con la idea de la resurrección de Jesucristo y la nuestra al final de los tiempos. Bueno, esto nos ha creado un pequeño lío que le ha hecho perder protagonismo a la importancia que tiene la resurrección de Cristo para nosotros. Quitando del medio esta inclusión del pensamiento de Platón en la doctrina cristiana, quitándola del medio provisionalmente, no quiero negarla ni nada de eso, pero provisionalmente la quito del medio para pensar como pensaron los primeros apóstoles. Y no es que me invente nada, sino para referirme a lo que escribió Pablo, a lo que viene en el Nuevo Testamento y tal. Bien. Es muy importante recordar que la primera predicación cristiana, lo que llamaron después el querigma, la proclamación de la fe cristiana, consistía sobre todo en hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que ellos decían. ¿Y por qué choca esto con lo del alma? Lo tenemos en una imagen de San Pablo cuando los filósofos de Atenas le llevan al Areópago y le dicen que quieren saber eso que están explicando por ahí, que son unas doctrinas extrañas y que quieren escucharlas. Y entonces San Pablo lo que hace es hablarles de que Jesucristo ha resucitado. Y los filósofos griegos le dicen, bueno, unos se burlan y otros le dicen amablemente, bueno, de eso ya nos hablarás otro día, que es una manera amable de burlarse también. ¿Por qué despreciaron tanto esto? No solo por la dificultad de creer que un hombre ha vuelto de la muerte, sino porque ellos, influidos por Platón, por lo menos en algunas de las escuelas de ellos, pensaban que el alma está encerrada en la cárcel del cuerpo y está sufriendo allí, y que cuando el hombre muere, el alma se libera, y entonces pensar en la resurrección es horrible, porque claro, el alma que ya es libre, otra vez a una cárcel corporal, eso no es ninguna buena noticia, y además no podían creerlo. Así que San Pablo, bueno, pues se tiene que recoger las cosas y marcharse. No le hacen caso, no le escuchan. Tiene que explicar las cosas de otra manera. O al menos explicarlas a otra gente. No a empezar directamente por los filósofos griegos, sino que ya iba a las sinagogas que había, empezaba por judíos y luego también hablaba, su misión era con los gentiles, o sea, con griegos y romanos, pero empezaba con gente que le podía entender. Vamos a ver alguno de los textos en los que San Pablo proclama este querigma. El más conocido, el primero, quizás el más importante, es el que viene al principio del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que dice así: Os recuerdo, hermanos, el Evangelio, la buena noticia que ya os he anunciado, el mismo que yo he recibido, a saber, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, como estaba dicho en las Escrituras, y que resucitó de entre los muertos al tercer día, como se decía en las Escrituras, y que se le apareció primero a Pedro, luego a los 12, después a Santiago, después a más de 500 hermanos a la vez, y por último, y como algo ocurrido a destiempo, se me apareció a mí, dice San Pablo. Los que conocéis bien los Evangelios sabéis que San Pablo se calla algo aquí, porque no se le apareció primero a Pedro. Se le apareció primero a las mujeres, se le apareció primero a María Magdalena. Pero Pablo se lo calla porque en la época suya las mujeres eran socialmente consideradas como niños. No podían dar testimonio en un juicio. Su testimonio era tan inválido como el de un niño.
porque las mujeres estaban encerradas en el ámbito doméstico, se dedicaban nada más que a eso. Sin embargo, Jesucristo parece haber roto con esto, tiene discípulas. Una de sus discípulas predilectas, las que algunos teólogos llaman el apóstol número 13, era María Magdalena. Y bueno, pues Pablo se lo calla porque sabe que quienes le están escuchando como presente, como prueba de que Jesús resucitó el testimonio de una mujer, dicen, bueno, entonces me da una tontería. Bueno, el caso es que esta es la primera proclamación que hace Pablo. No habla de la Trinidad o de los milagros de Jesús o de sus parábolas, no, dice, ha muerto y ha resucitado. Con los judíos tenía él otro problema. La visión judía del ser humano era distinta a la griega. Nada del alma inmortal saliendo del cuerpo ni nada de eso. Lo que ellos pensaban es, el ser humano se muere y se va al Seol, al mundo de las sombras, prácticamente a la nada. O sea que la muerte era definitiva. Así que su esperanza de eternidad, su esperanza de vida eterna, estaba en la resurrección, como por ejemplo predicaban los fariseos. Y también Jesús, que prometía la resurrección de todo el mundo en los últimos tiempos. Bien. Cuando habla Jesús, y los fariseos también, con los otros judíos, los sacerdotes del templo, los saduceos se lo niegan. Y hay un fragmento en el Evangelio de Lucas que nos aclara mucho. Es un fragmento muy conocido. Ya sabéis que Jesús está discutiendo con los saduceos y estos intentan ponerle una trampa dialéctica, ¿no? Una pregunta trampa, ¿no? Y le dicen eso de, oye, entonces, si todo el mundo va a resucitar, o por lo menos los buenos van a resucitar, ¿qué pasará con una mujer cuyo marido se muere y siguiendo la ley judía se casa con el hermano que queda vivo? Pero ese también se muere y entonces se casa con el tercer hermano y así hasta 7 hermanos. Cuando resuciten, ¿de cuál de los 7 hermanos será la esposa? Y entonces Jesús les dice, vosotros que sois tan doctos en las Sagradas Escrituras, ¿no sabéis que después de la resurrección seremos como ángeles y ya nadie tomará marido ni mujer? O sea, que está hablando de una realidad distinta a la estrictamente corporal y temporal nuestra. No está hablando de una resurrección para comer, beber y morirse y todo eso. No, es otra cosa distinta. Bien, San Pablo retoma esto del Evangelio de Lucas, que era amigo suyo, y lo describe también en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esta, como es un poquito más larga, no la recito de memoria, la voy a leer. Dice el fragmento al que me refiero. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y estáis todavía en vuestros pecados. Ojo a la frase. Estáis todavía en vuestros pecados si Jesucristo no resucitó. La catequesis más tradicional nos habla que el perdón de los pecados viene con la muerte de Cristo, con la cruz de Cristo, que derramó su sangre para perdonar los pecados. Pero lo que está diciendo aquí San Pablo es que el perdón nos llega, no niega que por la muerte de Jesús, pero también por la resurrección. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a ver. Lo primero que hay que entender con mucha claridad es la palabra pecado, que se ha estado predicando durante siglos posiblemente como si fuese una desobediencia a Dios o una ofensa a Dios. Pero pecado es justamente lo que nos separa de Dios. Es decir, el pecado original concretamente, que no fue comer una manzanita, sino quitar a Dios del medio para endiosarnos nosotros. Adán y Eva representan a toda la humanidad.
Pues el pecado sería eso, separarse de Dios. Nosotros estamos separados de Dios y la consecuencia del pecado es, según el relato bíblico, la muerte. Unidos a Dios estábamos en vida eterna, probablemente aunque nuestros cuerpos muriesen hace millones de años, pero si queremos eternidad necesitamos volver a vincularnos a Dios. Al separarnos de Él somos mortales. Tenemos conciencia de la mortalidad porque además estamos identificados con nuestro cuerpo físico mortal. Bien. Entonces, el tema es que la salvación, la vida eterna, es algo, una especie de lugar al que se nos abre una puerta con la resurrección de Cristo. Cristo que se ha hecho hombre, que se ha hecho mortal, que ha pasado por la muerte, ahora entra en la resurrección, entra en la vida eterna, y eso es una de las dos cosas que nos libra de la separación de Dios. No voy a decir pecado. Y sigue Pablo diciendo, por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más desdichados de entre los hombres. No hace falta demasiada glosa para esta frase. Somos los más desdichados de entre los hombres porque estamos siguiendo a un líder que ha muerto y lo han enterrado y se acabó. O sea, estamos en derrota completa y además pues nuestra esperanza no tiene sentido. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Es el primero que vuelve. El primero que vuelve. En el icono que pongo aquí, que es el icono del momento en que Jesús resucita y está sacando de la tumba a un hombre y una mujer, que representan a Adán y Eva y por lo tanto a toda la humanidad. Es decir, la resurrección de Cristo es en el momento en el que se abre la puerta de la eternidad a la humanidad. No como pensaría un griego que todos los seres humanos cuando se mueren su alma sale y dice él, porque habiendo venido por un hombre la muerte, Adán, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero dirá alguno, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Lo que yo decía antes. Necio, lo que tú siembres no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad, a cada semilla un cuerpo peculiar. Él lo que está contando es, el grano tiene que morir, y está recitando aquí frases de Jesús, el grano tiene que morir para dar vida. El cuerpo tiene que morir para dar vida a otro tipo de cuerpo, a otra cosa, muy distinto. Se siembra cuerpo natural, que muere, y nace cuerpo espiritual. Bueno, esto es una contradicción en los términos, un oxímoron que dicen, ¿no? Cuerpo y espiritual. Normalmente por espiritual entendemos lo que no tiene cuerpo. Pero lo podríamos traducir más bien como, y nace una identidad espiritual. No tendrás un cuerpo con manos y pies y todo eso, pero permanecerá tu ser, tu yo, no tu ego en el sentido del egoísmo y todo eso, tu yo verdadero permanece, pero de forma espiritual. Mas no es lo espiritual lo primero que aparece, dice Pablo, sino lo natural, es decir, el cuerpo físico. Luego viene lo espiritual. El hombre salido de la tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Si os acordáis de la conversación con Nicodemo cuando le dice, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo no entiende y dice, ¿cómo voy a volver al seno de mi madre entonces? Pero es esto, es otro nacimiento a otra realidad completamente distinta. El problema que tenemos aquí es que si no creemos esto, si no creemos en la resurrección de Cristo,
O nos refugiamos en la idea griega del alma inmortal, que es muy problemática porque ellos veían que tenían una vida mental que consideraban que no era su cuerpo, pero nosotros sabemos que el cerebro está encadenado a la mente o es la propia mente, así que por ahí no podríamos ir muy bien. Si no aceptamos entonces la resurrección de Cristo y la promesa de la nuestra futura, ¿qué nos queda? La nada. Me gusta ilustrar esto con una frase que daba yo en mis clases del poeta norteamericano Allen Ginsberg. Él decía: he visto a los mejores cerebros de mi generación escupir sobre el crucifijo cristiano en nombre de la razón, para después acabar dando tumbos, entre tinieblas, buscando una nueva vaca sagrada que les libre del nihilismo y de la desesperación. Estas dos palabras me interesan. Nihilismo, nihil, nada. O sea, el pensar que estamos aquí un ratito y luego nada. Salimos de la nada, volvemos a la nada y nuestra vida pues es un paréntesis entre dos nadas. Y entonces nada tiene importancia y por supuesto tampoco ninguna consideración de tipo moral, ética ni nada por el estilo, porque no somos nada. Y si tú aceptas esto de verdad profundamente, naturalmente entras en la desesperación, la no esperanza, porque la desesperación no es andar mordiendo las esquinas, la desesperación es simplemente no tener esperanza. Por eso San Pablo en Tesalonicenses les dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Como los que no tienen esperanza. Me acuerdo de haber explicado esto en el funeral de mi madre, concretamente, y una de las amigas ateas que estaban allí, pues me dijo después: qué suerte tenéis, porque claro, ella no tiene esperanza. Sabe que su vida puede tener un proyecto, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que voy a hacer... pero al fin y al cabo es como alguien que está sentado en un tren que no va a parar en ningún sitio y que va a un abismo, va a caer por el abismo, y entonces todo su planteamiento es qué voy a hacer durante el tiempo que pase hasta que el tren se caiga. Es un poco triste, ¿no? Falta un poco de esperanza. Así pues, ante la resurrección de Cristo, una vez que la crees, que la asumes, viene el tener una alegría, como para decir con Pablo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Porque ahora yo tengo una esperanza de que no vas a tener tu muerte la última palabra. ¿Qué he dicho? Bien, vamos a dar un tiempo para las preguntas que surjan entre la gente que me escuchaba con paciencia. A ver. A mí se me ocurren dos preguntas en relación a lo que has estado hablando. La primera es, ¿de qué modo ha influido lo que es la filosofía griega en todo el pensamiento cristiano? Que no ha sido poco, pero por lo que he ido viendo, ha embrollado mucho en lo que es la fe en muchas ocasiones. La pregunta es muy interesante. Verás, tengo en mi memoria uno de esos tesoros que tenemos todos, ¿no? De un recuerdo que se me queda aquí grabado porque fue un momento importantísimo. Fue una conferencia que escuché, inolvidable, a Julián Marías. Iba con mi compañera, la profesora de filosofía, y los dos nos quedamos boquiabiertos de aquella conferencia. Y él, en un momento dado, explicó: el cristianismo utilizó para explicar su fe, utilizó la filosofía casi perfecta de Aristóteles. Pero Aristóteles era un pagano, de manera que ahora el cristianismo no se comprende a sí mismo. Al hacer esa mezcla con filosofía pagana, que no quiere decir que sea mala, pero es otra cosa, pues ahora nuestro discurso se ha vuelto confuso y entonces no se comprende bien.
Esto que acabo yo de explicar, que es muy simple porque está en un fragmento del Evangelio y unos pocos fragmentos de San Pablo, casi nadie te lo explica. Ni catequistas, ni curas, no se explica por ahí. Ni profesores de religión, ni nada. ¿Por qué? Por esto, porque tenemos entremezclado el pensamiento cristiano bíblico con filosofía griega. De hecho, cuando se produce el cisma protestante, Lutero y sus seguidores llamaban a los católicos adoradores de Aristóteles, porque Aristóteles era un gran inspirador de Santo Tomás de Aquino, que es el gran maestro de la teología católica. Y empezaron a decir sola escritura, solo la Biblia, fuera todo lo demás. Eso trajo otros problemas, porque si los primeros cristianos usaron la filosofía griega para explicarse, es porque había cosas que no tenían cómo explicar, y se sirvieron de la filosofía para apoyarse. La fusión de la Biblia con la filosofía griega es lo que llamamos teología, que es la disciplina que más me gusta a mí en la vida, más que la biología, aunque sea mi profesión primera. El embrollo que se ha formado al mezclar filosofía griega con Biblia, no digo que haya que deshacerlo y quitar, como pretenden los luteranos, todo lo que sea filosofía. No. Lo que creo que hay que hacer es, como cuando tienes un lío, ¿no?, con la cuerda, pues empezar, no cortar con una tijera, sino ir deshaciendo y cuidadosamente tratando de entender bien las cosas. Y termino diciendo que tampoco lo que yo he explicado en esta charla sea dogma de fe ni nada de eso. Estoy expresando mis opiniones como pensador cristiano, pensador de andar por casa. Tampoco soy ningún teólogo famoso ni nada de eso. No sé si respondo a tu pregunta. En los últimos años escucho a mucha gente que dice ser cristiana y creer en la reencarnación. Entonces mi pregunta es cómo explicarle a la gente, aunque yo intuitivamente lo sé, que es incompatible, cómo explicar a la gente que esto no es compatible con la resurrección. Bueno, una pregunta también muy interesante y difícil de contestar, pero voy a intentarlo. Vamos a ver. Lo primero que tendríamos que recordar es con lo que he comenzado la charla. La doctrina cristiana con lo que empieza es con la resurrección, no con la reencarnación, sino con la resurrección, que es la entrada en otra forma de vida. No es reencarnarse, porque la carne, reencarnarse, supone volver a un cuerpo físico. Estamos hablando de una vida espiritual, una cosa distinta, por un lado. Por otro lado, cuando yo digo que esto de que el alma es inmortal y sale del cuerpo y todo eso, pues que hay que cogerlo con pinzas, no os creáis que tampoco estoy poniéndome en plan hereje. Por ejemplo, el teólogo Luis González Carvajal tiene un capítulo en uno de sus libros que se titula, si no recuerdo mal, La herejía del alma. O sea, que es que eso viene de otro sitio, no viene de que lo enseñara Jesús, ni nada de eso. Y claro, la reencarnación supone el alma inmortal, precisamente. Platón, por ejemplo, creía en la reencarnación, lo llamaba metempsicosis. Y para todo el mundo griego y de griego hacia Oriente, hacia la India, la reencarnación es una cosa tan natural que es que la cree todo el mundo, porque les parece tan natural como que salga el sol por la mañana. Pues la gente, oye, se muere y luego vuelve a salir otra vez en otro cuerpo. Pero los judíos no creían en esas cosas. Nosotros no hemos recibido esa enseñanza de Jesucristo y sobre todo nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo y que eso es la puerta que nos abre a una resurrección nuestra en unión con Dios. No en que no te preocupes por morirte porque luego vuelves otra vez. Porque esta reencarnación, esta creencia de la reencarnación funciona como esperanza. Es que es una esperanza, oye. Curiosamente, es una esperanza para un occidental, para un español o para un francés. Sería una esperanza si creyeses en la reencarnación. Si le dices a un hindú, dice, no, si yo lo que quiero es no reencarnarme nunca más. Lo que quiero es estar en unión con Dios, porque cuando vienes aquí, vienes a pasarlo mal con muchísima frecuencia. Y si pensamos en la India
un país hasta hace poco pobrísimo y en tiempos de hace siglos, pues entonces lo pasaban muchísimo peor todavía. Así que no quieren reencarnar. Bueno, nuestra esperanza está en Jesucristo, en que Jesucristo ha sido resucitado por el Padre y que eso es la puerta para nuestra vida eterna, no en la reencarnación. Y si fuese cierto eso de la reencarnación, tampoco negaría del todo la resurrección, porque digamos que nuestra salvación estaría al final y estaríamos viniendo aquí, en vez de vivir 70, 80 años si tienes suerte, pues pasarte 600 reencarnaciones y luego al final a unión con Dios. Bueno, pero... Bueno, nos quedaba otra pregunta. La pregunta es un poco sobre el pecado, que se veía como una ofensa hacia Dios. La pregunta es, ¿puede la dignidad del hombre ofender a la dignidad de Dios? Bueno, esa es una pregunta que sí, esa ha estado mucho en el pensamiento teológico, concretamente de San Anselmo. San Anselmo pues sacó la idea de que Jesucristo tiene que morir en la cruz para pagar por nuestras ofensas a Dios, y como Dios es infinito, pues nosotros, por mucho que pidamos perdón, no podemos cubrir esa falta tan infinita que hemos hecho. Eso es lo que él decía, ¿no? Bueno, pero aquí nosotros pensamos, y así lo cantamos en algunas oraciones, que nuestro Dios es el que siempre perdona. El pecado, entonces, prefiero no pensarlo como ofensas a Dios o desobediencias a sus normas que nos ha impuesto, sino más bien como separación de Dios, que es el pecado de Adán y Eva. Quítate del trono para que me siente yo. Y que es lo que luego los ilustrados del siglo XVIII y XIX pues empiezan a decir: Dios ha muerto, el nuevo Dios es el hombre, es el pecado de Adán y Eva. Quítate Dios para que yo sea Dios, ¿no? Y claro, cuando has apartado a Dios, que es el único que tiene eternidad, y te quedas contigo mismo, y un buen día empiezas a notar que la vejez va estropeando tu cuerpo, imagino que a lo mejor piensas que te has equivocado apartando a Dios, que es tu única esperanza. Entonces, no me gusta a mí pensar en el pecado como ofensa, ni como desobediencia, sino como separación. Además, justamente la palabra demonio, diablo, en la Biblia, significa el que separa, el que te aparta de Dios. Esa es la cosa. Podemos ir a la imagen de la vid y los sarmientos del Evangelio también. Si os acordáis, dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si el sarmiento se corta, se seca y se muere, porque si no está unido a la vid, pues lo mismo nosotros. Hasta aquí puedo llegar con mi respuesta. Por favor. Pues, bueno, yo creo que esta pregunta tal vez nadie la puede responder, pero bueno, es que siempre la tengo ahí. Y es, si Cristo resucita y nos abre la puerta a la eternidad, ¿por qué no sucede ya la resurrección en el momento en que Él abre la puerta? Ya está, ya estamos. No tenemos que estar esperando, pues no sé cuántas generaciones. Sé que eso, bueno, es muy difícil, pero por si acaso, aquí lo dejo. Bueno, es muy difícil, pero puedo intentar alguna cosilla. Vamos a ver. San Pablo te da una pista aquí en la lectura que hemos leído, cuando dice que, le dice al que dice: no hay resurrección, le dice: necio, se siembra una semilla para que se vaya transformando hasta que llegue la planta. Pero claro, desde que se siembra la semilla y muere, hasta que llega la planta, tiene que haber un proceso, una transformación. Podríamos preguntar, una mujer embarazada, por ejemplo, que empieza con sus vómitos porque está de muy poco tiempo y está con mucho malestar, y decir: ¿y por qué Dios hace que esté el niño 9 meses aquí dando guerra en lugar de venir ya de una vez y dejarme de este lío? Pues porque necesita un desarrollo. Esta es una idea, por ejemplo, de un famoso teólogo francés, Teilhard de Chardin,
que os sonará quizás, que él, además de ser teólogo, era biólogo, tenía mis dos mismas aficiones, mirad, y estaba dedicado a la paleontología, a los fósiles, y a los fósiles humanos también. Y entonces él desarrolló una visión de la evolución que decía el punto omega de la evolución humana es Jesucristo. Y nosotros estamos en un proceso colectivo e individual también, pero en un proceso colectivo de evolución lenta hasta llegar al final de la evolución, que sería como el final del embarazo, por decirlo así. No respondo de una manera científica ni filosófica, simplemente con unas cuantas imágenes que nos pueden servir para entender por qué no estamos ya con Dios. Aunque también la Biblia responde ahí con el relato de Adán y Eva. Estábamos con Dios. ¿Y qué pasó? Pues que quisimos ser dioses. Y eso nos separó. Es un relato que, por cierto, no es exclusivo de la Biblia. Hay un filósofo, no era griego, bueno, se llamaba Plotino, que decía que el uno, Dios, el uno, contiene todo, ¿no? Pero de pronto empieza a manifestarse como si partes de él se fuesen separando y van cayendo cosas separadas, como por ejemplo nosotros, separados de Dios. Pero tenemos un anhelo de volver a la unidad y entonces viene el retorno a la unidad. Es, como veis, un relato muy parecido al de Adán y Eva, pero con otros términos, ¿no? Es decir, estábamos con Dios, nos separamos de Dios y ahora nos viene el anhelo de volver a la unión con Dios. No puedo llegar más lejos, no tengo más. Ya la última, por lo menos por mi parte. Cada vez que celebramos la Eucaristía, repetimos el credo. Sí. Estamos con el credo. Y hay una parte en la que cambiaron, era la resurrección de los muertos, algo así, creo que así, y se cambió por creo la resurrección de la carne. ¿No crees que esto lo deberían cambiar? Bien, ¿El credo? sí. ¿Cómo se...? A ver, si no me equivoco, lo de la resurrección de la carne es el llamado el símbolo, el credo de los apóstoles, que es el más antiguo. Y el otro, el de la resurrección de los muertos, sería el credo niceno, que es el del concilio de Nicea, que es más adecuado para nuestro oído y para nuestra mente, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos. Vale. ¿Por qué dicen resurrección de la carne? Porque carne en griego se pronuncia sarx, de ahí sarcófago, ¿no? Fagos es comer, aquello que se come el cuerpo, cuerpo o carne, ¿no? Cuando traducimos sars de manera literal como carne, entonces piensas otra vez en esto, ¿no? Pero no es correcto, porque con lo que hemos leído de San Pablo, con lo que hemos leído de Jesús cuando les dice serían como ángeles, ya no habrá ni hombre ni mujer, no hay carne, no estamos hablando de carne. Cuando dice sarx, entonces habría que traducir más bien como corporeidad en sentido de individualidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tengamos el gozo de la resurrección, no nos fundiremos a la manera de una gota que cae en el mar y desaparece, sino que nuestra individualidad sigue existiendo. Cada persona sigue existiendo como yo. Aunque no tengas a lo mejor los recuerdos ni nada de eso de esta vida, pero sigue existiendo la individualidad. No desapareces, no te fundes en Dios como una gota de agua se funde en el mar. Claro, la torpeza enorme es recitar el creo en la resurrección de la carne, porque eso es imposible, por completo imposible de aceptar para un europeo del siglo XXI. Pero entre las cosas que no nos explican, o que no se nos han explicado, y entre las palabras que se usan en la Eucaristía, esto no ayuda a transmitir la fe realmente, en este caso la resurrección, pero hay más cosas. Hay muchísimas más, por desgracia. Nosotros vivimos en una tremenda carestía intelectual en la Iglesia Católica, que sería muy largo, además no soy ninguna persona docta en el tema, por qué hemos caído en esta especie de incompetencia intelectual en la Iglesia Católica. Sé, eso sí, que la cosa empezó
cuando los reyes ilustrados de toda Europa se confabularon para expulsar a los jesuitas de todas partes y obligar al Papa a que cerrase esa orden. Y esa orden era la líder intelectual del mundo católico. Y a partir de ahí vino una debacle, y es que parece que nadie pensase o que nadie intentase responder a las interrogantes como el que acabas de plantear, pero bueno, ¿cómo es la resurrección de la carne? Y entonces, cuando resucite todo el mundo, los 1.000 millones de los 100.000 millones de personas que hayan existido en la historia, ¿dónde vamos a caber? ¿Y de qué vamos a comer? Es un absurdo, es que es absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido. Así que la Iglesia no reforma su liturgia, sigue aferrándose a una teología que no responde a muchas preguntas, y la gente se está marchando a chorros, claro.